Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto en saludarte como siempre. En esta oportunidad seguimos en la serie de videos en la que estamos analizando cómo calcular el dominio de ciertas funciones. En esta clase número 2 vamos a seguir analizando la función lineal de primer grado, más conocida como la función de la recta. Veamos entonces qué nos depara este video. Como ya te he mencionado, estamos en la clase del dominio de funciones. ¿Y cuál va a ser el problema que te voy a presentar ahora en esta clase? Cuando te lo presento a continuación. Allá en el dominio de la siguiente función, f de x es igual a menos x más 3. Veamos la solución del problema. Ya sabemos de que y es igual a menos x más 3. Habíamos comentado en la clase número 1 de que lo primero que debo hacer para poder tener mayor claridad y mayor propiedad a la hora del cálculo del dominio de una función es saber con qué tipo de función me estoy topando. Y en este caso, como la x está elevado a 1, es una función lineal de primer grado, lo cual significa de que estoy enfrente al análisis de una recta. Lo siguiente a hacer es verificar o preguntarse con qué tipo de restricción me estoy topando en la función que estoy analizando. Habíamos dicho de que habían varias restricciones, pero habían 3 que son básicas, porque generalmente son esas las que aparecen en los ejercicios. ¿Cuáles eran estas restricciones? Es lo que vamos a ver a continuación. La pregunta es, ¿la función que estoy analizando estará sujeta a algunas restricciones que voy a mencionar a continuación? Es decir, ¿estará sujeta a un denominador? La respuesta es no. ¿Estará sujeta a una raíz par? La respuesta es no. ¿Estará sujeta a un logaritmo? Pues obviamente que no. Por lo tanto, al no estar sujeta a ninguna de esas restricciones, podemos decir con propiedad y claridad de que el dominio de esta función va a ser el conjunto numérico de todos los números reales, es decir, el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Recordemos una vez más qué es el dominio. Pues el dominio es el intervalo formado por todos los números reales que se le podrán asignar a la variable x de tal modo que al ser reemplazada en la función obtengamos un resultado para la variable y. Esto con el afán de que se te vaya quedando grabado en la memoria qué es lo que estás calculando en estos videos, en estas clases, que es específicamente el dominio. A la hora de plasmar esto en una gráfica, es decir, en la gráfica de la función, ya habíamos dicho de que cuando se presenta la función, esta me brinda algunas características que son importantes para mí a la hora de poner el cálculo o tener la claridad a la hora de hacer la gráfica de la respectiva función. Y en este caso vemos de que la pendiente es negativa, porque aquí el coeficiente de la x es menos 1, y acá vemos que la constante de la recta es 3. Bueno, ¿qué significa esto? Pasemos a verlo. ¿Qué características me está dando esta función? En primer lugar, como su pendiente es negativa, es menos 1, esto significa de que la gráfica va a ser decreciente, es decir, ya no tendrá el sentido que observamos en nuestra clase número 1 con la primera recta que analizamos. Ahora, ¿qué significa este 3? Significa de que en esa partecita habrá un corte de la gráfica con respecto al eje de las ordenadas, es decir, al eje y. Por lo tanto, eso me está diciendo de que cuando y sea 3, en ese punto habrá un punto de corte de la gráfica con respecto a ese eje. Muy bien. Para poder esbozar la gráfica, la función, podemos hacer una tabla de valores en donde aquí tú le puedes dar todos los valores que desees a la variable x, porque eso fue lo que calculaste en el dominio. Cuando tú calculas el dominio, estás evaluando qué valores le puede dar a x para obtener un determinado resultado en y. En este caso, yo le he puesto 0. Veamos, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Menos 0 más 3 es 3. Y cuando x vale 3, ¿qué ocurre con y? Pues menos 3 más 3 es 0. Por lo tanto, aquí yo estoy ocupando los puntos de intersección, que ya sabemos
que es averiguar en qué punto la gráfica va a cortar al eje X y en qué punto la gráfica va a cortar al eje Y. También sabemos que como el dominio de esta función es todos los reales, tú puedes darle los valores que tú desees, que no habrá ningún problema a la hora de usar la gráfica. Ahora, si yo quiero saber dónde la gráfica va a cortar al eje Y, entonces lo que hago es, a mi ejercicio, me hago la consulta de qué pasaría con Y si la variable X vale 0. Entonces, si X vale 0, ¿qué ocurre con Y? Reemplacemos. Aquí sería 0 más 3, bueno, porque como es negativo, menos 0 sigue siendo 0 y 0 más 3 me va a dar 3. Por lo tanto, aquí estoy encontrando un punto de intersección con coordenadas 0 para X y 3 para Y, lo cual me indica que en ese punto habrá un punto de corte en el eje Y. Ahora, habrá punto de corte en el eje X. Para averiguar eso, despejamos la variable X y al despejar la variable X obtenemos este resultado, X igual a menos Y más 3. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con la variable X cuando a la Y le asignamos el valor de 0? Veamos, si reemplazamos acá, en donde corresponda, me va a quedar 0 más 3, ya que el signo del 0 es irrelevante, y entonces X es igual a 3. Por lo tanto, hemos encontrado otro punto de intersección con coordenadas 3 para X y 0 para Y, lo cual me indica que en ese punto la gráfica tendrá un corte con respecto al eje X. Con toda esta información estoy en condiciones para poder efectuar la gráfica del ejercicio. ¿Qué es lo que usted nota de diferencia de este ejercicio con el anterior? Bueno, lo primero, el sentido de la gráfica. Ya el sentido de la gráfica es diferente por la pendiente que tiene la recta, que en este caso es negativa, y al ser negativa ya la gráfica tendrá este sentido, ¿correcto? Por lo tanto, podemos decir que toda recta que tenga pendiente negativa va a tomar este sentido en su gráfica. O sea, va a ser una función decreciente. ¿Qué más? Ya hemos dicho de que si la pendiente es positiva, la recta va a ser creciente. Si la pendiente es negativa, la recta va a ser decreciente. Y este valor va a indicar el punto donde la gráfica va a cortar al eje Y. Ok. Que ya sabemos que es 3, ¿no? 0, 1, 2, 3. Ahí está. Este 3 es ese 3 y efectivamente la gráfica corta por ahí. ¿Qué más tenemos en la gráfica? Los puntos de intersección que hemos calculado ahorita. Cuando X vale 0, Y vale 3, este es el primer punto. Y cuando X vale 3, 0, 1, 2, 3, Y vale 0. Con estos dos puntos son suficientes para definir la gráfica de la recta, porque uno de esos puntos proyecto hacia arriba, proyecto hacia abajo. Si no quisieras trabajar con los puntos de intersección, vienes a tu tabla y le das los valores que tú desees. Por ejemplo, si X vale 1, voy a evaluar la función cuando X vale 1. Si X vale 1, aquí sería menos 1 más 3, 2. Es decir, cuando X vale 1, Y vale 2. Veamos si es verdad. Cuando X vale 1, Y vale 2. 1, 2. Correcto. Marco ese punto. Démosle otro valor. Por ejemplo, cuando X vale menos 1. Evaluemos la función cuando X vale menos 1. Si X vale menos 1, menos 1 por menos me va a dar más 1 por la ley de signos. Más 1 más 3 es 4. Así que cuando X sea menos 1, Y va a ser 4. Veamos si es verdad. Cuando X vale menos 1, Y va a ser 4. 1, 2, 3, 4. Correcto. Entonces, con esos puntos que he calculado ahorita, yo puedo definir también mi gráfica y voy a obtener el mismo resultado. Así que eso va a depender de ti. Si tú quieres trabajar con los puntos de intersección o con los puntos que tú desees, porque ya hemos demostrado que vamos a obtener la misma gráfica. Recordar, como siempre, de que el dominio es la sombra proyectada por la gráfica en el eje X. A medida de que le demos más valores a X, esto va a seguir creciendo por la parte de abajo, creciendo por la parte de arriba. Entonces podemos decir de que esta sombra va a ser proyectada desde el menos infinito, va a ir proyectando por acá, y esta parte va a seguir proyectando hasta que lleguemos al más infinito. Por lo tanto, se confirma gráficamente de que efectivamente el dominio es
todo el conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, podemos concluir de este análisis de que indistintamente cuál sea la pendiente de la recta, positiva o negativa, o cuál sea la constante de la recta, ya sea positiva o negativa, siempre el dominio de una función lineal de primer grado va a ser el conjunto de los números reales. Bien, damas y caballeros, como siempre, agradecerte por tu valiosa atención, esperando de que este video haya sido de tu agrado y que puedas entender cómo se hace el análisis de una recta. Espero de que, como siempre, tengas un excelente día.